mí nacer en Venezuela. Simplemente tuve ese honor. Mi país es un país hermoso, lleno de preciosos paisajes, excelente gastronomía, mujeres hermosas y luchadoras, personas dispuestas a trabajar con el corazón. En esta oportunidad estaremos conversando sobre la soberanía nacional de nuestro país. Mi nombre es Astrid Blanco, estudiante del 8º semestre de PNF de Física de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson. Como parte de Sociocrítica, en esta oportunidad haremos un recorrido por la historia y todos los acontecimientos que han construido la soberanía territorial de Venezuela. Bienvenidos. Para discutir sobre la soberanía de Venezuela, primero debemos conocer cómo es. Y es que la situación geográfica de nuestro país ha marcado el devenir de la historia de esta nación. Se encuentra al extremo noreste de Sudamérica, a orillas del Mar Caribe y del Océano Atlántico, y con una extensión superficial de 916.445 kilómetros cuadrados, ocupa el 6º lugar entre los países que conforman a América del Sur. Venezuela limita al oeste con Colombia, al sur con Brasil, al este con Guyana y el Océano Atlántico, y al norte, por su mar territorial, con territorios marítimos de Francia, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos y Trinidad y Tobago. Venezuela es una entidad federal y está dividido en 23 estados, un distrito capital y una dependencia federal. Los estados están divididos a su vez en municipios, 335 en total. Y estos están divididos, a su vez, en parroquias. 1.146 parroquias tiene nuestro país. La soberanía territorial está establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en el artículo 1. Nos dice que es un derecho irrenunciable e irrevocable, al igual que la libertad, la dignidad, la soberanía y, por supuesto, la integridad territorial. El artículo 5 establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien lo ejerce directamente cuando toma grandes decisiones nacionales, sometidas a referendo, e indirectamente a través del sufragio, al elegir a las autoridades que ejercerán el gobierno. Por otro lado, el artículo 10 nos habla que el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Por su parte, el artículo 11 nos habla de la soberanía plena de la República que se ejerce en los espacios continentales e insulares, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales, y las comprendidas dentro de las líneas de base recta que ha adoptado o adopte la República, el suelo y el subsuelo de estos, el espacio aéreo continental, insular, marítimo y los recursos que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de las especies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que por causa natural allí se hallen. Este mismo artículo nos habla que el espacio insular de la República comprende el archipiélago de los Monjes, archipiélago de las Aves, archipiélago de los Roques, archipiélago de la Orchila, Isla La Tortuga, Isla La Blanquilla, Archipiélago Los Hermanos, Islas de Margarita, Cubagua y Coche, Archipiélago de los Frailes, Isla La Sola, Archipiélago de los Testigos, Isla de Patos e Isla de Aves. Y además las islas, islotes, cayos y bancos situados o que emerjan dentro del mar territorial, en el que cubre la plataforma continental o dentro de los límites de la zona económica exclusiva. Nos dice además que la República ejerce derechos exclusivos de soberanía y jurisdicción en los términos, extensión y condiciones que determinen el derecho internacional público y la ley. Por otra parte, el artículo 12 nos habla que los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela. Son bienes del dominio público y por lo tanto inalienables e imprescriptibles. A su vez, el artículo 13 de la Constitución nos dice que el territorio nacional no podrá ser jamás cedido,
traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente a estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. El espacio geográfico venezolano es una zona de paz. No se podrán establecer en él bases militares extranjeras o instalaciones que tengan alguna manera propósitos militares. De igual forma, el artículo 15 dice que el Estado tiene la obligación de establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social y la integración. Es importante el estudio y análisis de estos artículos, ya que en ellos se establece la soberanía territorial de forma clara y precisa. Venezuela ostenta la gloria de ser la cuna del libertador, Simón Bolívar, quien con sus luchas libertó diferentes países de América del Sur. El territorio actualmente conocido como Venezuela ya estaba habitado hace más de 10 milenios. Alrededor del primer milenio después de Cristo, migraciones del río Orinoco, quizás por la vía de El Pao, comenzaron a llegar a la zona del lago de Tacarigua. Los primitivos habitantes de Venezuela, pertenecientes a diversas tribus de raza caribe, vivían en un estadio de civilización muy poco evolucionado, basada básicamente en la recolección y en el incipiente cultivo de la tierra. La evolución de la historia de Venezuela involucra a las comunidades indígenas, comunidades europeas e incluso a comunidades africanas. Pero ¿cómo es que sucedió esto? Veamos cómo a través de los años hemos evolucionado de convertirnos en una nación indígena a convertirnos en una mezcla de diferentes razas. La historia de la conquista de Venezuela comenzó como todos los países latinoamericanos, con la llegada de los españoles. Hagamos un recorrido por la historia para descubrir cómo, acontecimiento tras acontecimiento, la soberanía de nuestro territorio ha evolucionado, por supuesto, junto con su historia. Cuando hablamos de soberanía territorial, no podemos dejar de lado el tema del Esequibo, ya que se encuentra actualmente en el tapete, y es un tema determinante para lograr entender cómo, a través del tiempo, la historia ha sido cambiante para Venezuela, siendo este un punto clave para lograr entender la soberanía territorial de nuestra nación. Este conflicto por el Esequibo se remonta al siglo XV, específicamente en 1492, cuando América es invadida por parte del Imperio Español, que mantuvo el dominio en este territorio por más de 3 siglos. En 1494 se firma el Tratado de Tordesillas, mediante el cual se reconocen a España las Guayanas y toda la cuenca del Amazonas, y se establecen los límites entre España y Portugal. En 1499, Alonso de Ojeda navegó por el río Esequibo. Durante su navegación por el Golfo de Paria, Alonso de Ojeda descubre y toma posesión, en nombre de España, de toda la costa habitada por nativos arahuacos, cuyos territorios llamaban Guyana, que en su dialecto significa tierra de agua. En 1508, Carlos V, rey de España, creó la provincia de Guayana, cuyo límite al este lo constituía el río Esequibo. En 1713, España y Gran Bretaña firman el Tratado de Utrecht, por el cual Inglaterra se comprometía a respetar los territorios españoles ocupados en América. Los ingleses se apoderan de la Guayana holandesa. En 1777 ocurre un hecho determinante para el conflicto del Esequibo, pues es creada la Capitanía General de Venezuela el 8 de septiembre de dicho año, mediante la Real Cédula de Carlos III, quedando integrada por las siguientes provincias: Venezuela, Nueva Andalucía o Cumaná, Maracaibo, Guayana, Margarita y Trinidad. Este acto administrativo es un facto unificador en lo político, económico y militar de las hasta entonces separadas provincias. Posteriormente, en 1791, entre España y Holanda, se definieron los territorios del Esequibo, Demerara, Bernice y Surinam como colonias holandesas y el territorio del río Orinoco a España.
En 1802 se firma y se sella la paz entre Inglaterra y España. Mediante este tratado, conocido como Tratado de Amiens, los territorios arrebatados por la fuerza a España son regresados, pero haciendo la excepción de la isla de Trinidad, de la cual se adueña Inglaterra. En 1803, Francisco de Miranda publica el mapa del cartógrafo Cruz Cano. En este mapa aparece el río Esequibo como línea divisoria entre el territorio español y las colonias holandesas. En 1810, Gran Bretaña entra en guerra contra Holanda y Francia. Esta nueva confrontación traslada el conflicto a América para invadir las posesiones holandesas en las regiones de Demerara y el Esequibo. En 1811 ocurre un hecho que trascenderá en la historia de nuestra República, pues ocurre la Declaración de la Independencia. Las Provincias Unidas de Venezuela declaran su independencia de España el 5 de julio de 1811. En su primera constitución se establecen los límites en su capítulo 5. Los límites de los Estados Unidos de Venezuela son los mismos que en el año de 1810, que correspondían a la antigua Capitanía General de Venezuela. En 1823, el presidente de los Estados Unidos, James Monroe, en su mensaje del 2 de diciembre, señala: el continente americano no es susceptible de colonización. Las potencias europeas no podrán extender sus dominios en él. Las fronteras de los nuevos países mantendrán las adquiridas de las colonias. Esto se traduce en América para los americanos. En el año de 1824, nuevamente ocurre un hecho que trasciende en la historia venezolana, cuando el 24 de julio de dicho año, con el triunfo de los patriotas en la batalla del lago de Maracaibo, se pone fin a la guerra. El imperio de la Gran Bretaña reconoció la independencia de la Gran Colombia y a la Guayana Esequiba como parte integral de la nueva república. Un año después, Inglaterra reconoce Nueva Granada y Venezuela como Estado soberano, el cual tiene como límite este de su territorio el río Esequibo. En 1830 ocurre la disolución de la Gran Colombia. La Constitución de este año, en su artículo 5, establece que el territorio de la nación venezolana es de la siguiente manera. El territorio de Venezuela comprende todo lo que antes de la transformación política de 1810 se denominaba la Gran Capitanía General de Venezuela. En 1831, específicamente el 31 de julio, Inglaterra fusiona los establecimientos de Demerara, Berbice y Esequibo y los denomina Guayana Británica, territorio occidental de las Guayanas al este del Esequibo, cedido por Holanda en 1814. En 1834, el Consejo de la Real Sociedad Geográfica de Londres encargó al naturalista prusiano Robert Schuburn para que reconociera y profundizara el conocimiento sobre la Guayana Británica, mediante la exploración de su interior sin que la corona inglesa interviniese oficialmente en la misión. En 1835, Schuburn elaboró un primer mapa de la Guayana Británica, en el cual indica que el territorio venezolano llegaba hasta el río Esequibo. Este mapa fue ocultado de forma maliciosa por los ingleses. En 1840, Gran Bretaña publica oficialmente el nuevo mapa con la línea de frontera. En él se incluyen las pretensiones expansionistas de la corona británica para esa fecha, que incluían 141.930 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo. Nuevamente en 1845, España reconoce la independencia de Venezuela mediante el Tratado de Paz y Reconocimiento firmado en Madrid sobre el territorio de la antigua Capitanía General de Venezuela, la cual incluía la provincia de Guayana, que llegaba hasta el Esequibo. En 1849 ocurre un robo imperial. Inglaterra incorpora a su territorio 60.000 millas cuadradas al oeste del río Esequibo, basadas en otra versión del mapa trazado por el alemán Schuburn. En 1852 comienza la fiebre del oro en Venezuela, con el descubrimiento de ricos depósitos en el río Yuruari.
Esto despertó la codicia de los colonos británicos, quienes empezaron a ocupar el territorio al oeste del río Esequibo. Esto lleva a los británicos en 1886 a publicar un nuevo mapa oficial, en el cual se señalaba la línea del Cherbourg, pero trazada aún más al oeste para agregar más territorio a la Guayana británica e incorporar los yacimientos de oro que pertenecían a Venezuela. En 1887, Ministerio de Colonias aconsejó a Foreign Osse que ampliara la línea a una máxima aspiración británica, que ascendía a 203.810 kilómetros cuadrados al oeste del Esequibo, la cual incluía poblaciones venezolanas tan antiguas como Huaspati, fundada en el siglo XVIII, y llegaba cerca de las poblaciones de Upata y Tumeremo. En vista de los graves y repetidos atropellos, Venezuela rompe relaciones con Gran Bretaña el 20 de febrero de 1887. En 1896 se involucra el Imperio norteamericano. El Congreso de Estados Unidos nombra una comisión de 6 miembros para determinar los verdaderos límites de la Guayana británica con Venezuela. Se firma entre los Estados Unidos e Inglaterra las bases del Tratado de Arbitramiento para decidir la cuestión guayanesa. En 1897, exactamente el 2 de febrero, bajo pretensiones norteamericanas y de Gran Bretaña, Venezuela se ve obligada a aceptar las condiciones de desventajas en el arbitraje. Ningún venezolano formó parte de la comisión arbitral. Venezuela fue representada por 2 estadounidenses, 2 ingleses representaban la parte británica y un quinto árbitro ruso, amigo personal de la reina de Inglaterra. En 1899 ocurre el laudo arbitral de París. El 3 de octubre, el Tribunal de Arbitraje dictó una decisión unánime que se conoce como laudo arbitral de París, para dirimir la democracia territorial del límite entre los Estados Unidos de Venezuela y la Guayana británica. Esta sentencia le dio a Gran Bretaña el 90% del territorio en disputa. Y en 1900, británicos comienzan la demarcación. Venezuela denuncia el laudo de París y la legación británica en Caracas notifica al gobierno de Cipriano Castro que si no designa a su comisión demarcadora, Gran Bretaña procederá a la demarcación por sí sola. Pero no es hasta 1903 que Venezuela denuncia el arbitraje. Los abogados venezolanos no vacilaron en afirmar que el arbitraje de 1899 dejó un sentimiento de amargura en la mente de los venezolanos. Y fue en 1949 que se publica que el laudo arbitral fue un fraude. Se publica que el laudo arbitral de París fue injusto para Venezuela y lo despojó de un territorio muy extenso e importante. Se reconoce además que Gran Bretaña no tenía ningún derecho a este territorio. En 1962 se denuncia el laudo arbitral ante la Asamblea de las Naciones Unidas y se declara nulo e írrito. En 1966, el 17 de febrero, se firma el Acuerdo de Ginebra. En este acuerdo, los gobiernos de Venezuela, Gran Bretaña y la colonia de Guayana Británica reconocen la existencia de una controversia sobre la soberanía del territorio del Esequibo y se establecen los procedimientos para encontrar una solución. En 1970, durante el primer gobierno de Rafael Caldera, se firmó el Protocolo de Puerto España. Fue una decisión política, ya que Venezuela se encontraba amenazada tanto por Occidente por la República de Colombia como por el Oriente por la República Cooperativa de Guyana, por lo que se decide congelar las negociaciones con Guyana por 12 años. En 1983 aparecen unas opciones para negociar. Venezuela propone la negociación directa con Guyana, pero esta no acepta, y propone 3 alternativas: Asamblea General de la ONU, Consejo de Seguridad o Corte Internacional de Justicia, pero Venezuela rechaza estas opciones. En 1993,
Guyana, de manera unilateral e inconsulta, otorga en concesión bloques de exploración y explotación petrolera en aguas del Atlántico, frente a las costas del territorio en reclamación. Por supuesto, Venezuela denuncia estas concesiones. En 1996, la Cancillería venezolana establece una línea de azimut de 0,70, partiendo de Punta de Playa, la cual no representa ningún tipo de delimitación, sino una marcación de seguridad que evita impases diplomáticos, pero que a su vez permite brindar atención a todos los navegantes. En 1999, Guyana otorga nuevas concesiones costa afuera. Esto ocurre el 14 de junio. Guyana otorga concesiones costa afuera para la exploración y explotación de hidrocarburos a las empresas estadounidenses. Y un mes después, el gobierno venezolano envía notas de protesta. En el año 2000 se establecen bases de lanzamientos de cohetes en el Esequibo. Y en el 2001 ocurre un intento de retomar el laudo de París. El 4 de julio de dicho año, el presidente de Guyana solicitó a Gran Bretaña y Estados Unidos apoyo para que el laudo de París de 1899 fuese considerado como completo y definitivo. En el 2009 ocurre una nueva violación al Acuerdo de Ginebra de 1966, cuando ocurre una solicitud de extensión de la Plataforma Continental de Guyana ante la Comisión de Extensión de Plataforma Continental de la ONU. Esta extensión es de más de 200 millas náuticas. Venezuela protestó esta solicitud y no fue aprobada por la ONU. En el año 2013, el 3 de septiembre, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, realiza una visita oficial a Guyana, durante la cual reitera que la controversia territorial es una herencia del viejo colonialismo. Nuevamente, en el año 2014, Guyana autoriza al buque Prospector para realizar estudios geológicos en el bloque de Merara para empresas estadounidenses, violando nuevamente el Acuerdo de Ginebra de 1966. Un año después, en el 2015, Venezuela denuncia a la ExxonMobil y exige a Guyana y a dicha empresa la paralización de sus actividades en el bloque y advierte sobre la total ilegalidad de las operaciones en una zona objeto de reclamación. En el 2018, nuevamente Guyana acude unilateralmente a la Corte Internacional de Justicia para que se valide el laudo arbitral de París de 1899, que estableció la frontera entre ambos países. En el 2020, Venezuela se ve presionada por la Corte Internacional de Justicia, cuando fija el 23 de marzo del 2021 como fecha límite para que Venezuela presente su memoria en el caso que enfrenta con Guyana por la disputa territorial del Esequibo. En el 2023, Venezuela rechaza licitación petrolera anunciada por Guyana. El gobierno de Guyana no posee derechos soberanos sobre estas áreas marítimas y, en consecuencia, cualquier acción en sus límites es violatoria del derecho internacional, mientras no sean llevadas a cabo a través de un acuerdo con Venezuela. Como hemos podido descubrir a través de la historia, nuestro territorio ha sido violentado fraudulentamente, quitándonos parte de lo que nos pertenece. Este 3 de diciembre se realizó un referéndum donde se consulta al pueblo venezolano si desean que se retomen las luchas para recuperar lo que es nuestro. La historia de la soberanía territorial de Venezuela se remonta a muchos años atrás y nos hace ser lo que somos hoy día como nación. Espero que hayan disfrutado este recorrido por la historia inmensa que tiene el territorio venezolano y que hayamos podido descubrir las bases de esa importante historia que nos forma como nación y, por supuesto, que nos seguirá formando a través del tiempo. Muchísimas gracias, nos veremos en otra oportunidad.